El tema de nuestra primera ponencia es Arquitectura y Cultura del Sistema Misional en el Septentrión del Camino Real de Tierra Adentro, a cargo del maestro en Arquitectura Ignacio Frausto Ojeda. Por favor, maestro. Frausto Ojeda es catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez e investigador de la historia y el arte de las culturas indígenas del norte de México por ya 33 años. Es presidente del Comité Misión San José, Centro Histórico Sacro, y coordinador del Consejo Ciudadano para la Cultura de Ciudad Juárez. Bienvenido, maestro, gracias. Sí. Bueno, mientras entra la imagen puedo empezar. Buenas tardes a todos. En lo que entra la imagen voy a aprovechar este gráfico que tenemos aquí para hacer algunas consideraciones de lo que es el tema, pues sobre todo que es parte de este coloquio. El camino real está marcado, como hemos visto, desde México hasta Santa Fe. Lo podemos dividir más o menos en 4 partes, de acuerdo a sus distancias. Esto ha ayudado mucho a que el estudio histórico pues se pueda ir haciendo en secciones. Estamos hablando que estas 4 partes, que si las convertimos de leguas a kilómetros, más o menos andaríamos hablando de 400 leguas, más o menos de 2,000 kilómetros. Y la primera parte es de aquí de la Ciudad de México a Zacatecas, la segunda es de Zacatecas a lo que va Valle de Allende y pues sobre todo antes de Hidalgo del Parral, de donde sale Juan de Oñate, en esta parte del estado de Chihuahua, y de aquí a Paso del Norte sería la otra sección, y de Paso del Norte a Santa Fe. Eso es al área a la que yo voy a abocar este trabajo, esta última parte, que se le considera el septentrión porque eso significa el norte de una región, como se trabajaba en aquellos tiempos en los mapas. Y pues imagínense ustedes, vamos a dejarlo en 400 leguas, la caravana o el grupo que llevara carretas o animales, más o menos podía caminar 4 leguas por día. Así que ustedes pueden hacer cuenta cuánto se tardaría en ir o llegar desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, tomando en cuenta que a veces los ríos llevaban mucha agua y se tardaban en cruzar, o tenían que, por ejemplo, desmontar las carretas y con las llantas hacían un puente para que pudieran pasar los animales y las mujeres, los niños. Entonces esto hacía o dificultaba muchas veces o alargaba el tiempo. En la región del Paso del Norte siempre llegaba la caravana en los primeros días de invierno, es decir, entre el 5 y el 8 de diciembre, que era cuando era la feria, ¿verdad?, en Paso del Norte. Y pues imagínense, a veces había nieve, entonces pues tenía que esperarse, generalmente duraban 15 días, porque además a partir de ahí pues iban al último tramo del camino. Entonces era largo el tránsito y pues sí, también muy cansado, muy pesado, porque bueno, las carretas o chirriones de aquellos tiempos pues dificultaban mucho a las personas. Todavía no había el plus, ¿verdad?, en el tránsito que tenemos ahora, y bueno, esto hace que entonces fuera complicado estos viajes. Otra de las cosas que abonaba esto era, porque lo hemos visto en documentos, como ya se ha mencionado, la caravana principalmente llevaba todo tipo de bienes que bueno, pues era necesario no nada más para los centros mineros, sino también para
las misiones o los lugares en donde vivieran personas. Era la única oportunidad que tenían de comprar algo, una pala, un pico, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos objetos eran de tanto valor, porque era difícil de conseguirlos, que estos eran la herencia o se mencionaban en la herencia de una persona. Allá no dejaban como herencia dinero ni animales, porque los animales pues también no duraban mucho, sino estos bienes eran los que se heredaban. Incluso en algunos documentos que he visto, hasta la basinica, ¿sí?, era factor de herencia, ¿sí? Entonces era complicado, ¿verdad?, conseguir. Igual, pues ustedes saben que hay un tramo que se le llama la Jornada del Muerto, que está saliendo de Las Cruces. Este era el lugar más peligroso. Los apaches, y esto lo explicaré un poquito más adelante ya que tengamos las imágenes, como avanzaba la caravana, y como ya lo dije, pues lo hacía 4 leguas, entonces llegaban a cada lugar, ellos veían apaches, ¿sí? Entonces decían, es que aquí hay muchos apaches. Pues no, eran los mismos. Lo que pasa es que el apache se desplazaba más rápido y hasta buscaba la oportunidad en donde pudiera atacar a la caravana. Entonces son estos factores que deja, que están documentados, ¿sí?, en este tránsito, por lo menos en esta área del septentrión. No, ojalá. Mire, si quiere la traigo aquí en la laptop, no sé si pueda. Ahí les van a traer otro cañón. Bueno, las imágenes son muy importantes porque lo que trato de ilustrar aquí es cómo el sistema misional funcionó en esta parte, en esta región del septentrión. Todas las fundaciones que se hicieron allá particularmente eran de 3 tipos, o se hacían como minerales o centros mineros, como misiones o presidios, o como villas. Más adelante vendrá conceptos como pueblo y ciudades. Entonces, esto hacía que, sobre todo por las distancias, estos centros o núcleos estuvieran lo más cercano, sobre todo las misiones, de los lugares en donde estaban asentados los grupos nativos. Bueno, pues necesito el gráfico para poder ver cómo estaba organizado desde la prehistoria el asentamiento indígena nativo de esa región. Esto es importante porque cuando ya llegan los españoles, obviamente van a encontrar esos caminos que ya existían allá, que se manejaban producto del desplazamiento de productos como la turquesa, la obsidiana, la sal. Estos eran factores muy importantes allá, que muchos de ellos incluso se traían había varias fronteras, que entre ellas fue primero Chalchihuites y luego fue Paquimé, donde se intercambiaba con lo que era Mesoamérica. El gran lujo del norte al sur siempre fue la turquesa, igual como de aquí, del sur al norte, fueron las plumas de la guacamaya. Y eso hace que entonces estos bienes generaran estos caminos de los indígenas, que después pues son los que van a aprovechar, sobre todo los primeros que llegaron allá a esta región, como van a ser o exploradores que van a llegar a esta región norteña. Bueno, nos esperamos un tantito, por favor. ¿Sí? Ahí vaya. Sí, para no repetirnos. Sí. Sí.
Sí, incluso pues, sí quiero comentar, así me he peleado con algunos, pero bueno, el camino real, recuerden que pues era real porque se transitaba la plata que iba al rey, ¿sí? Bueno, ¿sí? Y el camino real llegaba hasta Santa Bárbara, primero Zacatecas y luego Santa Bárbara, ya para allá ya no hubo, entonces ellos les nombraban a estos caminos de tierra adentro, que es como decir ahora nosotros caminos vecinales o secundarios, ¿sí? Sin embargo, cuando se hizo toda esta denominación, a todo el camino se le puso camino real de tierra adentro. Es una, pues en base al estudio que yo he realizado, ¿sí? Son las nominaciones. ¿Sí? Ah, caray. ¿Pusieron este? Sí, pues. Bueno, perdón, no sé si me quedé a la mitad de lo que estaba comentando ahorita. Bueno, entonces el tema es arquitectura y cultura del sistema misional, porque este proceso que se da ya bajo un sistema es diferente al que se dio aquí en el sur. Por eso esta temática que se refleja en una tipología arquitectónica también característica, como veremos, y diferente a la que se dio aquí. Todo esto en el septentrión del Camino Real de Tierra Adentro, que ya pues hice algunas anotaciones al respecto. Creo que la misión, y siempre lo decimos porque hay personas que piensan que la misión era una iglesia, ¿verdad? Pues la iglesia o la capilla o los oratorios, que eran las primeras formas, como iremos viendo aquí, que usaban los primeros religiosos, ¿verdad? Eran parte, esto era realmente parte de un sistema y sobre todo una estrategia que utiliza la corona para esta región, ¿sí? Quizás acá en los conventos o en la conformación de los conventos tienen o tenían muchas áreas de servicio, ustedes lo saben, ¿sí? Porque la composición primeramente era diferente entre la cantidad de personas con las que tenían que buscar el objetivo primeramente pues de cristianizar. Las condiciones geográficas eran diferentes y sobre todo los materiales y los sistemas constructivos pues eran diferentes, ¿sí? Entonces todo vamos canalizándolo hacia que este sistema que surge después de la bula que el Papa Julio II en 1508 le otorga al rey, primero, pues el primero que lo aprovecha, el rey de España, donde le permite como sistema, como de gobierno, como Estado e incluso como nación, que ellos sean promotores del cristianismo. Esto el Papa les da este gran poder. Después vendrá portugueses y franceses que generarán ya en el siglo XVII conflictos acá en América. Bueno, esto lo aprovecha muy bien, o en base a esto justificaba el sistema de la misión, que para el septentrión de la Nueva España se le otorga principalmente o en primera instancia al clero regular y particularmente a los franciscanos y sobre todo los de la línea dieguina. Después entrarán los jesuitas, pero los franciscanos, a ellos se les debe esta incrustación
incluso a lo que le llamamos allá, ¿sí?, a esta conquista espiritual. Allá no hubo conquista militar porque no había con quién pelear. Todos los lugares que llegaban los grupos indígenas, si mucho, habrían 70, 80, no había más, y aparte estaban a mucha distancia. Entonces, pues realmente no tenían con quién pelear. Bueno, todo este sistema, o como estrategia, finalmente se define o fue tras 3 objetivos fundamentales. Muy parecido a lo que se inicia, no nada más en América, porque todo esto ya lo habían experimentado los españoles en el norte de África y en el norte de Europa. 3 objetivos fundamentales. La conversión, esto era lo que justificaba, o que el Papa justificaba que tuvieran este proceso, no nada más de cristianización, sino de colonización. Entonces, era necesario, ¿sí?, la cristianización. El modelo de los franciscanos al de los jesuitas era diferente, ¿ya? Y ustedes lo saben. Los jesuitas llegaban, los juntaban, los bautizaban y ya eres cristiano. Los jesuitas, por lo menos la labor que hicieron allá, primero buscaban de alguna manera convencerlos a lo que iban a ir. El segundo factor era bien importante, después de la conversión, pacificar, porque esto les iba a permitir que realmente se iniciara un proceso de colonización, pero sobre todo que con el tiempo todos estos grupos o estos asentamientos pasaran del clero, de estar sujetos al clero regular, al secular, que al final esto le beneficiaba directamente a la corona de muchas maneras. Y obviamente con ambos pues se da el proceso de aculturización o aculturación a los nativos en cuanto a lo que llamamos normas españolas o al sistema occidental. Si cambiarles la lengua, la religión y muchas costumbres, marcamos la siguiente, permitía entonces que se diera este proceso. Pues es que yo lo tengo, ya no voy a poder decirle la siguiente. Bueno, entonces, este sistema, por lo tanto, fue auspiciado de alguna manera o fortalecido este sistema de la misión por el Patronato Real de las Indias. ¿Por qué? Allá después de los primeros españoles que fueron o avanzados, se dieron cuenta que hasta Santa Bárbara, ¿sí?, había el rescate de la plata. Ya para allá ya no había, ¿sí? Incluso aún así, después de las famosas leyendas de las 7 ciudades de oro que nunca se encontraron, ¿sí?, entonces pues ya no había más. Sin embargo, ¿sí?, llega el momento en que ya franceses e ingleses más al norte ya andaban incursionando en América. Entonces la corona no podía perder este territorio y por lo tanto sacrifica, impulsa, alimenta económicamente a esta región, a pesar de que iba a saber de que no iba a tener o a conseguir estos bienes como los hacía en el centro y sur por lo menos de lo que ya era la Nueva España. Ese es un factor. Y el otro, ante el gran fracaso, porque ellos desde el principio impulsaban que se encontrara una vía de comunicación por agua o marítima, ¿sí?, del Golfo de México al Pacífico, que permitiera que los productos de España, ¿sí?, o los de China se movieran en el norte. Y este fue el gran fracaso, sobre todo de los primeros colonizadores. Bueno, todos estos frailes, en el caso de los franciscanos, por esta razón, pues eran gentes muy preparadas, o los entrenaban de tal manera que ellos pudieran, hablamos de un proceso aculturizador de los indígenas, que ellos pudieran enseñarles oficios. No nada más fue el proceso de la conversión, también fue muy importante, y yo creo que hasta más el que aprendieran un oficio, porque en eso iba a permitir que entonces ellos se convirtieran en contribuyentes,
¿sí? No esclavos si quisiéramos, pero sí por lo menos trabajadores, y esto les ofreciera todavía más producción económica. Cuando ellos llegaban a estos primeros grupos, antes de fundar una misión, un templo, una iglesia, hacían un oratorio, pero ellos usaban mucho estos altares portátiles. Llegaban a los grupos, los abrían y empezaban a hacer su trabajo. Eso hace que entonces entremos a este tema que yo lo llamo arquitectura para el culto. Es decir, ¿cómo voy a diseñar estos edificaciones? Porque ellos entendían muy claro que era un sistema, no era tanto la iglesia, que había que tener huertos, había que tener lugares donde aprendieran los oficios, los indígenas, si es que los llegaban realmente a convertir, pero también iban pensando en que se iban a formar o fundar ahí población ya para iniciar el proceso de colonización con familias españolas, ¿sí? Para empezar el proceso de colonización tenía que haber familias españolas, si no, pues no iniciaba el proceso. La siguiente. Bueno, todos los españoles se enfrentan a esto, a un culto contra un culto. Fue muy diferente, ya realmente podemos decir que a los nativos no los convirtieron. Sí hubo sistemas de pacificación, sí hubo una estrategia que los presidios permitieron cierto control, ¿sí? Pero en el fondo en sí, y todavía lo vemos hasta la actualidad, esta lucha o este enfrentamiento que se da de culto contra culto, ¿verdad? Porque que además que es asimétrico, ¿sí? Pues no se pudo dar totalmente. Se manejaba el panteísmo más que generalmente aquí, pues ya lo sabemos, todas las culturas americanas eran politeístas, ¿sí? Pero el panteísmo es algo así un poquito más fuerte en este sentido y se tiene muy arraigado allá. Por eso hay una muestra impresionante de petroglifos petroglifos y pictogramas donde está enmarcada esta esencia. Allá estamos hablando de una cultura en ese sentido material diferente a la que se va a dar aquí, en cuanto también a la utilización de lo que es la arquitectura de tierra, ¿sí? Y lo que es la de piedra. Bueno, el panorama geográfico iniciaría desde la época cuando se enmarcan los americanistas que comandaba Paul Kirchhoff en los años 40, ¿sí? Ellos generaron estas denominaciones para que pudiera el estudio científico, sobre todo, que todos partieran de un mismo, vamos a decir, patrones y fechas, ¿sí? Y no se dispersara la investigación. Entonces, a grandes rasgos, después de Mesoamérica era la Gran Chichimeca, o como ellos le llamaron, Aridoamérica. Dentro de esta estaba Oasis América, vemos la siguiente, y esta Oasis América, o el sur oeste, Southwest de los Estados Unidos, es la región que vamos a tocar. Pero vean lo siguiente, que esto es muy importante, porque estamos hablando de una región de desierto. Sin embargo, ¿sí? La vida pudo ser, y sobre todo la cultura pudo desarrollarse gracias a que, aunque esto es desierto, vean todos los ríos, ¿sí? Que están en esta área, ríos que eran muy caudalosos y que permitían que la humedad suficiente para que en esta región de todo el desierto pudiera haber esta humedad que produjera vegetación, árboles, y al haber estos había animales. Obviamente, al haber vegetación y animales, entonces el hombre podía cazar y podía recolectar, ¿sí? Y entonces es como se dan estas primeras formas en la prehistoria del lugar como cazadores-recolectores, pero además es una área de un contraste de clima en el año muy fuerte, de calores a fríos. Entonces esto obligaba a que los grupos subieran o bajaran dependiendo del calor y del frío. Esta irrigación yo en mi libro la llamo la Mesopotamia de América. Es un fenómeno que se da muy igual allá. Este núcleo está dividido por 3 áreas
culturales de esta región, que es la Anasazi, la Jojoca y la Mogollón. Así como acá en Mesoamérica había mayas, había toltecas, había mexicas, acá eran Anasazi, Jojocan y Mogollón. Los Anasazi es la cultura madre, porque de ahí se deriva todo el progreso cultural que incluso llega acá hasta el sur, y bueno, pues después se va a regresar. Cada uno de estos núcleos tenía grandes ciudades, centros sobre todo rituales espirituales, y todos los habitantes de estos tres núcleos que se pueden clasificar en tres periodos: el paleoindio, el arcaico y el formativo. A partir del formativo, en el año 200 después de Cristo, empieza su despunte, como lo veremos ahorita, no nada más constructivo, sino cultural, hasta el año 1450, cuando una sequía de 16 años hace que todos estos grupos que habitaban estos sitios o lugares o ciudades o pueblos se movieran. También comento que en el año, más o menos en el año 1100, incursionan los atapascanos, que después se van a formar como apaches y navajos. Esta es una cultura migrante que va a aprovechar esta movilidad en el año 1450 y se va a posesionar de los lugares que abandonaron. Incluso muchos de esos grupos se van a juntar con ellos, y todos estos grupos nativos entonces son los que van a encontrar los españoles cuando ya lleguen, ¿sí?, en el siglo, a partir más o menos de 1540 a 1590. Por eso, se van a dar aquí dos fusiones en el aspecto no nomás cultural, sino también en el constructivo. Rápido analizamos la arquitectura nativa. Esta surge de las primeras tipologías de construcciones que les llamamos pit house, que eran construcciones semisubterráneas, que permitía que la habitación estuviera a un tercio, a un cuarto abajo de la tierra. Esto era lo que sí le permitía entonces que la climatización, ¿sí?, no le afectara ni en los fríos ni en los calores. Como pueden ver ustedes allí en la imagen, además eran tipo una especie de iglú que ayudaba a contrarrestar los fuertes vientos que hay en el desierto. De esa manera ellos se protegían ante el medio ambiente y lograban en el interior, ¿verdad?, un confort aproximado entre los 21 a los 26 grados, lo cual era suficiente para estar bien. Pues entraban las entradas eran tipo túnel, las cuales pues se deslizaban, ya sea sentados o aventándose como tipo rampa. Pero aquí lo importante es que estas construcciones se hacían con una empalizada y se recubrían por ambos lados de la arcilla. Aquí el trabajo fundamental en esta región va a ser la arcilla, por eso aquí va a ser la cultura del barro, como aquí en el sur fue la cultura de la piedra. Después ya empiezan